Cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues de un obetense de 47 años, digo 47, la cuenta es clara porque nació en el mismo año que yo, con lo cual no hay riesgo de equivocación, que ha puesto en marcha, bueno, ya desde hace tiempo, un canal de YouTube con miles de seguidores, miles de suscriptores y seguidores diariamente. Un canal que habla de historia militar, que habla, bueno, pues acerca de los ejércitos, los generales, las armas que hay en el mundo, desde que el mundo es mundo, desde que el mundo ha sido. Bueno, pues este canal se ocupa de todos los conflictos, de todos los periodos, pero ha experimentado un crecimiento exponencial con la guerra de Ucrania, la cual analizan semana a semana, día a día y prácticamente hora a hora, por no decir minuto a minuto. El canal es Velum Artis, hoy su creador está con nosotros y esta es su presentación. Bueno, pues ahí teníamos la presentación del canal Francisco García Campa, creador de Velum Artis. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues entonces, ¿qué es Velum Artis? Pues básicamente es un lugar para entender el pasado y comprender el presente. Es decir, mucha gente pensaba que el mundo, no sé, es un mundo idílico, ¿no? En el que se va a vivir siempre mejor, pero por desgracia los que conocemos la historia sabemos que más que idílico son pausas entre periodos violentos. Y cuando la historia de este pequeño, ¿no? Pues es un lugar que a mí me llamó la atención la historia siempre, ¿no? Pero por desgracia los conflictos militares es lo que más me llamó la atención porque es a veces la forma de entender el movimiento de la historia, ¿no? Sí. Y lo que es Velum Artis, pues empezó como un blog. Sí, y evolucionó. Eso es. ¿Cómo y cuándo empieza? Empieza porque yo soy profesor de secundaria, de FP, de formación profesional, y mis alumnos, pues que llegaban bastante con peces, ¿no? Como vas a decir así, con 16 y 18 años, y a veces en el recreo o en clase, en momentos así un poco de descanso, les contaba historia. Y me puse a estudiar la carrera de historia, porque mi formación es otra, es jurídica, y les contaba historias, ¿no? Y decían, Paco, ¿por qué no las pasas a internet y las leemos en casa con detenimiento? Sí. Y bueno, un día me puse a escribir un blog en el año 2011, fue evolucionando, creciendo. Cuando los blogs pasaron de moda, porque la gente ya no lee ni los blogs, me pasé al mundo del podcast y cosas de la tecnología, ¿no? Que al final el podcast lo hacía con la misma tecnología que se hace una videoconferencia, ¿no? Entonces, y cuando viene la pandemia, una de las cosas que aprendí en pandemia fue a hacer directos en stream y dije yo, bueno, pues ya que sé manejarlo, pues me voy a hacer yo ahora mis streams, mis podcasts en directo. Y entonces, usando todos mis contactos de historiadores que tenía ya del blog, en el momento podcast pasé a los directos y bueno, en 2 años pasé de 300 seguidores que tenía en el canal dormitando durante mucho tiempo hasta los 30.000 por los directos, en parte, por desgracia en el último año subió bastante, no todo, pero subió bastante, por desgracia por la guerra en Ucrania, que para muchos es un despertar, ¿no? Es decir, mucha gente pensaba o vivíamos en un mundo idílico, ¿no? En lo que las guerras era algo de países un poco en vías de desarrollo, en países bárbaros, ¿no? Por algunos, es decir, no, se matan porque no hay, ¿no? O porque otros juegan con ellos, ¿no?
y que de repente no se produzca en Europa, ¿no? Un conflicto, no una guerra civil como fue los Balcanes, que más o menos estaba limitada, ¿no? Sino una guerra convencional, dura, con un año de combates a gran escala, y hace que mucha gente se interese por saber lo que es la guerra, ¿no? Claro. Y yo creo que nuestro canal, que no es un canal que se aproveche en sí como otros que solo hablan de la guerra de Ucrania, nosotros hablamos de la historia bélica, pero también hablamos de otros aspectos vinculados, ¿no? Porque, como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Por otros medios, ¿no? La guerra es la continuación de la política de Estado por otros medios. Y hay que conocer economía, hay que conocer, tengo programas de economía, programas de religión, programas incluso de tinto filosófico, ¿no? Porque al final hay que pensar todo lo que puede llevar al hombre a enfrentarse, ¿no? Es decir, la guerra al final, el que dice que es un amante de historia militar solo porque sabe muchas armas y muchas batallas y tal, realmente no entiende el intríngulis, ¿no? La guerra no es eso, la guerra es un choque entre estados u organizaciones para conseguir un fin, ¿no? Claro. Si tú eso no lo tienes en cuenta, claro, al final se oyen cosas muy tal, ¿no? Es decir, la guerra no la gana el que consigue aniquilar al contrario, que lo gana también, sino el que consigue sus objetivos. Si sus objetivos para hacer una guerra eran X y no los consigue, aunque haya ganado en el campo de batalla, no ganó la guerra, porque el fin es lo que, digamos, mueve a un Estado a usar la violencia como medio para lograr sus fines, ¿no? El caso es, completamente de acuerdo en lo que decías, pero pasas de 300 a 30.000 seguidores. Sí, pero bueno, no fueron este último año. Fue el año anterior, ya habíamos subido a 12.000, 15.000, y este último año, si en un año se logra un crecimiento de 15.000, por los programas de actualidad. Pero también, claro, al final es como todo, el que comienza una guerra, ¿no? En Ucrania, y dice de repente, bueno, ¿y qué es Ucrania? ¿No? Pues yo tengo con amigos, ¿no? Amigos y yo, tenemos programas que explicamos la historia de Ucrania, pero también explicamos la historia de otros países, pero la de Ucrania explicamos la guerra de independencia durante la Revolución Rusa, explicamos su relación con los movimientos nacionalistas en la Segunda Guerra Mundial, también hablamos de los movimientos partisanos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la guerra civil rusa, pero a la vez que hablamos de eso... Para meterlo todo en contexto, para ¿no? explicar, ¿no? Y lo que sí que puedo decir que fue una revolución de este año es que, viendo un poco el interés que tiene la gente en comprender lo que está pasando ahora, el canal da un salto a la actualidad, ¿no? Es decir, ya no solo hablo de historia, sino que hablo de actualidad. Tengo programas sobre Taiwán, programas sobre relaciones India y China, programas de economía de China. Por ejemplo, Oscar Vara, que es un economista bastante conocido, vino al canal. Es decir, al final intento explicar a la gente lo que va a pasar también, porque al final el lema del canal, que lo puse al comienzo del 2011, lo puse que es una visión del pasado para comprender el presente, ¿no? También nos sirve para predecir el futuro. No somos magos, ¿no? Pero se puede más o menos predecir. El canal, en Bellum Artis, tuvimos un tuit hacia principios de febrero, el día 1 o el 2, que decíamos que la guerra iba a ser el 16 al 23. Y bueno, fallamos por un día, ¿no? Porque decíamos, nosotros era el 23, porque coincidía con la luna de invierno, que es un tema de dureza del suelo, por un tema de iluminación. El ejército ruso no tiene casi gafas de visión nocturna, por lo tanto necesita una luna llena. Eso hizo que acertásemos casi en la fecha. Claro. No porque seamos brujos, sino porque entendemos un poco el arte de la guerra. Claro, analizando los distintos factores. El otro día, el viernes, cuando se cumplía un año de la guerra, hicisteis un programa especial de 5 horas. 6. ¿Cuánta gente llegó a conectarse en directo al programa? Unos 800, 900. Para un canal de YouTube con mi audiencia es un número bastante potente. Unos 900 en directo, que mantuvieron la cadencia casi las 6 horas del programa. ¿Y luego en visualizaciones por dónde andáis? En 2 días, 22.000. ¿En 2 días, 22.000? Sí, a ver, que para un canal... En YouTube es como todo, ¿no? Hay canales que tienen millones de seguidores, pero tienen un público muy concreto, y otros canales con menos seguidores. Un canal como el mío, que tiene duración media de hora, 2 horas o 3 los programas, tiene un público muy claro. No es lo mismo que otros canales que tienen vídeos de 5 minutos. Claro, en vídeos de 5 minutos los pueden ver millones de personas, aunque solo sea moviéndolo en el... El mío tiene un público que podemos decir, bueno, una media de 40 a 60 años,
de España y Latinoamérica, Hispanoamérica. Y, bueno, hispanohablantes en este caso. Sí. Pero también gente, bueno, hispanohablantes, pero que no son de países hispanohablantes. Por ejemplo, hay seguidores que son rusos, que uno de ellos me manda cada poco escritos criticándome, claro, lo que digo, pero está en el ejército ruso y en los momentos libres ve el programa. También me lo manda un argentino que está en el ejército ucraniano, que ve los programas. Hace poco un periodista famoso que está en Ucrania, me pongo a informarme de una cosa y veo que me está siguiendo a mí. Es decir, al final, bueno, es gente de todo tipo, pero que quiere información en profundidad. No un minuto resumimos, por ejemplo, la invasión de Grecia, ¿no? Pues estamos 2 horas. Y es interesante porque al final es la única forma de entender un poco la historia, ¿no? Es decir, hay programas que el contexto puede durarte 1 hora y después la batalla dura media hora, porque sin entender el contexto histórico no se puede entender. No se podría entender. Vemos en las fotos que tenemos en la pantalla los otros temas a los que te dedicas, ¿no? Lo veíamos en la introducción, va desde la antigüedad con Roma hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, hay un amplio espectro de temas porque el mundo es guerra desde que es mundo, ¿no? Por desgracia, el programa que más puedo tirar hacia atrás en el tiempo es uno entre el Sapiens asesino, que es basado en un libro de un antropólogo que vino él a hablar, y hablamos un poco de la violencia entre el Homo sapiens y el neandertal. Es decir, ya hablamos de violencia desde el comienzo del ser humano, es decir, el que piensa que el ser humano es bueno por naturaleza, a ver, tiene que conocer también un poco la propia evolución de los simios, ¿no? Los simios son, bueno, violentos. Otra cosa es que después, con educación y unos valores morales y éticos, se frene esa violencia, ¿no? Pero la violencia va, digamos, avanzando en razón a 2 cosas, que es la organización del Estado, ¿no? Y poco a poco cómo los Estados monopolizan la fuerza. Y eso va a dar lugar a las guerras, que la guerra no es que se peguen 2, sino que se pegan 2 organizadamente. Y eso es para mí ya cuando podemos hablar de historia militar, ¿no? Es decir, unos bárbaros que se peguen entre ellos o ataquen a otro, no sé si un ejército necesita una organización que sea regular, el ejército, como dijo Julio César, un ejército tiene que ser regular. Pobre del país que abandone su defensa a milicias y voluntarios, ¿no? Tiene que ser regular porque, bueno, su tío fue el que creó el ejército profesional. Hablaremos lo digo porque es importante ese dato, ¿no? Es decir, una guerra, para mí hace falta que haya un elemento organizado. Después es verdad que hay otros tipos de violencias, pero no sé si guerra. Hablaremos posteriormente del libro, en este caso, que ya has escrito. En lo que se refiere al conflicto de Ucrania, ¿no? Que es el más cercano y el que ahora tenéis en el canal más en boga, ¿notas que hay una excesiva polarización? Es decir, que se me va a permitir la frivolidad, ¿no? Que muchos se lo toman como un Madrid-Barça, Oviedo-Sporting, o eres de los míos o estás contra los míos. Es decir, no hay un análisis en perspectiva, cogiendo distancia y diciendo, a ver, aquí no es una cuestión de buenos y malos. A ver, hay la polarización que hay en toda sociedad, ¿no? ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad muy maniquea. Aunque vivimos, digamos, alguien dirá, en la sociedad del relativismo, ¿no? En la que todos los valores valen, la realidad es que eso lleva a algo que es más fanatismo, ¿admitimos todo o no admitimos nada? ¿No? Claro. Es decir, se está polarizando la sociedad en todos los aspectos, ¿no? Y en este aspecto, en el que entran elementos, ¿no? Políticos en algunos casos, ideológicos, o visiones incluso de gustos, ¿no? Se crean 2 bandos, ¿no? Podemos simplificar en un bando a favor de Rusia y otro bando a favor de Ucrania. Todo el mundo puede estar en uno de esos 2 bandos y tener simpatías por una de las 2 acciones. El tema es cómo analizamos eso. Es decir, yo cuando hago los programas intento ser objetivo. Eso no significa que sea imparcial, porque yo tengo mi visión, tengo lo que pienso que es correcto. Lo que intento es, en la mayor parte de los programas nunca digo nada. Es decir, a veces cuando ya hay gente que a lo mejor visita, haters y casos, ya, pues yo digo, oh, sí, pues ala, me decanto, ¿no? Pero que me decante por una posición u otra no implica que mienta en los datos. Eso, hablando con un también, bueno, youtuber, pero es militar español, un coronel, un día haciendo un programa sobre la Revolución del 34, que tenemos un programa, dijimos, nosotros queremos ser honestos con la historia. Y nos salió a los 2 decirlo. Y eso yo creo que es lo mejor que se puede ser, honesto.
Honesto es intentar decir lo que tú crees que es cierto sin falsear los datos, ¿no? ¿Qué pasa? Que puedes después descubrir que ese dato es falso. Sí. Y eso pasa en la historia. Sí. O un hallazgo arqueológico desmiente cualquier cosa. ¿Eso significa que tú mentiste? No. Significa que tus fuentes no eran correctas. Mentir es cuando tú intencionadamente tergiversas los hechos, ¿no? Y eso en la guerra de Ucrania nos pasa. Yo puedo hoy tuitear una noticia que creo que es cierta porque el que la dice es una fuente fiable, pero al momento fracasa esa ofensiva y llega al día siguiente una persona que ve la noticia y dice que estoy mintiendo, ¿no? Que es de hace 24 horas la noticia y en algo de actualidad esto cambia rápido. Claro, claro. Pero sí, hay mucha, digamos, polarización. ¿Por qué? Porque al final la gente es de brocha gorda. Para entender los grises tienes que tener una formación, no, pero un interés muy grande. Tienes que profundizar en los hechos. Irte un poco más allá de las apariencias, ¿no? Es decir, en esta guerra hay gente que dice cosas que son ciertas, pero son parte de la certeza. Claro. No, hay mucho más detrás de eso. Y se quedan solo con lo que les interesa, ¿no? Cada uno juega con sus discursos, sin entender que ese discurso es una parte de un hecho histórico, o una parte tan pequeña de una realidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a desnazificar Ucrania, ¿no? Es cierto que en Ucrania hay nazis, pero ¿qué porcentaje de la población? Claro, depende de cómo quieras hacer la visión, amplías el zoom en una zona o en otra, ¿no? O cualquier aspecto que queramos ver, ¿no? Es decir, en el tema de la actualidad, como la niebla de la guerra, ¿no? Es decir, lo que siempre pasó, que es lo que oculta la certeza de una guerra o de la historia, está muy reciente y es casi imposible saber lo que es real y lo que es falso, ¿no? Pero al que sabe un poco de historia, ¿no? Y tiene ciertos elementos, puede a veces por sentido común sacar falsedades de los hechos, ¿no? Sí. Y es cierto, pero claro, el problema es lo que tú dices. La gente cuando es hooligans no quieren ver lo cierto. Es decir, yo a veces, incluso gente que conozco que es muy de un lado, cuando dan una mala noticia y dicen, me duele, pero es así. Porque lo quieren reconocer que bueno, es malo para su lado, pero es así. Otros no, nunca ven el lado malo de los actos de los suyos, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo creo que es un problema muy grave, porque es un síntoma de una polarización de la sociedad. Y por desgracia, en la historia, cuando las sociedades se polarizan y desaparecen los grises, desaparecen los vínculos de unión, por desgracia nos lleva a problemas muy graves que ojalá no se repitan, pero por desgracia están. Seguís, lo que digo, día a día el conflicto Ucrania, pero no os olvidáis de los demás conflictos, ¿no? Echamos la vista atrás en la historia y veíamos el siglo XX. Creo, me han contado que tienes especial querencia por el tema Roma, por el tema Cayo Mario, del cual has escrito este libro, Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. ¿Y entonces cómo surgió el tema del libro? A ver, lo escribí hace tiempo ya, es digamos, en la carrera universitaria, yo soy de ciencias jurídicas, ¿no? Pero la historia era siempre Era tu pasión, ¿no? Mi pasión, sí. Y digamos, la estudié ya trabajando de mayorcito, y cuando acabé había que hacer un TFG, y yo lo quise hacer sobre, bueno, eran instituciones romanas, y yo lo decidí hacer sobre el ejército romano, y me centralicé en el gran reformador de las legiones romanas, que es Cayo Mario, el que convierte el ejército de milicias ciudadanas en un ejército profesional. Y hice un TFG, unas páginas, y hablando con la editorial, una de las que conocía a través del blog, me dice, pues muy interesante, ¿por qué no lo conviertes en un pequeño libro? Y bueno, lo convertí en un libro que ahora está reviviendo, gracias en parte al canal, ¿no? Más gente lo está queriendo. Y bueno, Roma para mí es una de las pasiones que tengo. El problema que los que somos apasionados por la historia es muy difícil, como a un padre, ¿no? ¿Cuál es tu hijo favorito? ¿No? Claro, claro. A mí me gusta tanto la historia de Roma como la historia medieval, como la historia de los tercios de España o la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. No sé si nos metemos en un jardín con la pregunta que te estoy haciendo. España tiene una historia tremendamente fecunda, bueno, pues una historia magnífica, pero nos empeñamos o se empeñan en que lo olvidemos. Por un lado, se empeñan en que la olvidemos y por otro lado, se empeñan en que es peor de lo que es. Es decir, por desgracia, cuando analizas visiones históricas, ¿no? Todos los países intentan sacar lo mejor de su historia. Sí. Por ejemplo, una película, ¿no? Una película Zulú, estas de los británicos, ¿no? Sí. Pues hacen de sus enemigos
que eran poderosos, que eran fuertes, que eran muchos, para que su victoria sea más épica. Tú ves una versión española de una película como Los últimos de Filipinas y es al revés. Parecen ineptos los enemigos, parece que son pocos y los españoles, así su victoria es menos grande, ¿no? Eso es un problema que tenemos, es decir, en la valoración de nuestro pasado histórico. Tampoco hay que llevar al exceso, ¿no? Es decir, a generar un mito donde no lo hay, ¿no? Eso yo lo tengo claro. También con la famosa leyenda negra, es decir, hay pocos pueblos que se han comprado la leyenda negra como nosotros mismos, es decir, tampoco soy leyenda rosa. No creo que no haya habido nada mal, porque sí que hubo muchas cosas mal, por ejemplo, en la conquista, ¿no? de América. Pero también hubo cosas muy buenas, incluso más buenas en la balanza que malas. Entonces, cuando se hace un peso histórico, hay que poner las dos. No solo leyenda negra, no solo leyenda rosa. A mí es un tema que me apasiona y, bueno, estoy investigando sobre el tema ese, pues ya algo sé. Después, somos uno de los pocos países, ¿no? Yo no creo que en Alemania estén discutiendo si existía Alemania en la Edad Media o no. Todos sabemos que no. En España, pues se discute. Si existíamos cuando los reyes católicos o no. O que, por ejemplo, yo soy profesor, que en el sistema educativo se empieza a estudiar Historia de España en 1812, ahora con la nueva reforma, porque antes no se considera que es España, ¿no? Eso genera problemas. Genera problemas porque cuando no asientas un edificio, no tienes unos buenos cimientos, todo lo que construyas ahí es bastante débil, ¿no? Y la historia es una base de edificación de naciones, ¿no? Es decir, todos los nacionalismos usan la historia como herramienta. Yo considero que el nacionalismo es peligroso todo, pero hay nacionalismos que se construyen con falsedades y otros que se construyen con falsedades para destruirla. Es decir, creo que a veces se generan mitos para generar ciertos nacionalismos y se generan desmitos para destruir ciertos nacionalismos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante entender un poco que la historia, por desgracia, es una herramienta. Aparte de que sea una verdad. La verdad es la que es, pero cada persona tiene una visión distinta, ¿no? Es decir, como el que es miope ve el mundo de una forma distinta al que es hipermétrope, ¿no? Pero los dos están viendo su realidad. La historia es algo parecido y, por lo tanto, la ideología contamina la historia. Entiendo que el cine español en eso tiene una asignatura pendiente bárbara, ¿no? Me imagino. A ver, es que no quiero hablar, pero bueno. A ver, sí. ¿Qué es una asignatura pendiente? Tienes que ver el objetivo que tiene el cine. El cine tendría que tener un objetivo que es entretener, ¿no? Eso es lo primero. Después tiene un objetivo que es cultural. Es decir, si cogemos la historia del cine, ¿no? El cine americano en los años 40 tenía un fin patriótico, cine bélico, las películas de Cary Grant. Cuando llega a los años 60, también, en cierto aspecto, las películas de John Wayne sobre los boinas verdes, tal. Pero cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, perdona, el cine bélico se convierte en cine de protesta, en un cine contrabélico, y cambian las historias bélicas. Cambian películas más de lo sucio de la guerra, que es verdad, pero es la misma cine bélico. Es decir, al final, lo que quiero decir con esto es que, por suerte o por desgracia, el cine depende del ojo del director, del productor y del que crea las películas. Y bueno, al parecer en el cine español gusta un tipo de cine que no es el que, digamos, ilumina la historia, sino que saca siempre un poco de lo triste y lo malo. Es decir, de un personaje que puede tener una épica, el cine americano a lo mejor haría una película épica, vamos a una película cualquiera que quieras de un personaje histórico, le sacan lo bueno y lo malo lo disimulan, mientras que a lo mejor si es una producción española sacarían de un personaje, bueno, lo bueno lo menosprecian y sacan lo más sucio que haya en su vida, que lo hay, es decir, en la historia no es ahora. Es decir, si tú haces un personaje, por ejemplo, Las Navas de Tolosa, claro, el mensaje que daba esa gente en el año 1212 no es la Alianza de Culturas del 2022. No, por supuesto. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando haces una película. Por supuesto. No poner personajes del siglo XXI en una película de la Edad Media. ¿Estás preparando otro libro? Sí.
Sí, de historia de España. Pero y hasta ahí podemos leer, como Mayra, ¿no? Hasta ahí podemos historia leer. de España en América. Bien, habrá que venir a contarlo. Sí, una claro, vez que esté. Cuando esté lo he acabado, y eso sí. Correcto. Como no solo de Ucrania, bueno, pues trata el canal, así al corto o medio plazo, ¿de qué otros temas vais a tratar? ¿Qué temas por ejemplo, tenéis ahí en cartera? Hoy mismo pues vamos a hablar de las campañas militares de la Guerra Civil Española, para focalizarnos solo en lo militar, sin meter política. Tengo programas esta semana, pues ya no me acuerdo de todos los que tengo, porque tengo tantos, pero... ¿Cuántos haces a la semana, más o menos? 5, más o menos. 5. Sí. Hay días que no hago, pero otros días hago 2. Claro. Por ejemplo, hago uno dentro de poco de drones submarinos, con un joven oficial de la Armada Española. Vamos a hablar del arma de drones submarinos que se están generando. Vamos a hablar el próximo día de Transnistria, para explicar un poco qué es eso de Transnistria, vamos a hablar de su historia. Entonces, más o menos yo tengo series, una con un colaborador que es La Conquista, también tenemos uno sobre los Flandes, el ejército de Flandes, toda la guerra de Flandes. Y yo, por ejemplo, tengo una que me gusta hacer mucho, que es Roma Vincit, que es la historia de Roma y sus ejércitos. Claro. Vamos ahí buscando enemigos de Roma, evolución de los ejércitos romanos. Y todo eso tiene su público, quiero decir, porque a cualquiera que le pudieras decir por la calle, dice, no, hombre, ¿eso qué interés tiene? Sí tiene interés. Sí, a ver, no son públicos digamos, de millones, pero sí, a ver, la gente, hay fijos en el canal siempre, en el chat, 50 personas que están en muchos programas siempre los mismos, hay gente muy interesada, eso sí, son gente podemos decir, con ciertos ansias culturales, ¿no? Pero no significa que tengan estudios académicos, porque hay de todo, hay gente que es médico, que escucha los programas en las guardias, gente que son historiadores, gente que es conductor de autobús, que me dice, Paco, te estoy escuchando camino a París, tal, o, gente que es camarero, que mientras trabaja en el bar lo pone de fondo. Hay absolutamente de todos los perfiles. Eso sí, son gente con afán de aprender, ¿no? Y aprender en profundidad, ¿no? Claro. Bueno, podemos ver, vamos a ver cómo sintonizar ambas direcciones en este caso. Solo me queda que invites a la gente a que el que quiera conocer un poquito más la historia, no solo de España, sino también, bueno, pues el mundo. Mira, aquí tenemos historia de la piratería, bueno, pues que os vea en este caso, ¿no? A ver, nos pueden ver, oír o leer. Exacto, ver, oír o leer, efectivamente. Tierra, mar y aire. Ver en YouTube, en el canal de YouTube, que es fácil de buscar, Bellum Artis YouTube, aparece ahí. También cuando Bellum Artis Podcast, que está en iVoox, pero se puede escuchar en Spotify, se puede escuchar en Google Podcast, en iPodcast también. Y después, si quieren leer, lo tengo un poco dormitando en el sueño de los justos, ¿no? Está ahí, que es el blog bellungartishistoriamilitar.blogspot.com, y también en todos los, digamos, medios de Twitter, Facebook, Instagram, estamos ahí para intentar que la gente muerda el anzuelo de la historia y a partir de ahí se ponga en profundidad a leer. Por ejemplo, hay muchos comentarios que son, por culpa tuya volví a leer. Claro. Oye, pues y eso, bendita culpa, ¿no? Para mí es la mejor, porque yo casi todos los programas que hago son con gente que escribe un libro. Es decir, tú escribes un libro, lo estrenan y en vez de presentarlo en la librería como antes, vienen al canal a presentarlo y a hablar durante 1 hora, 2 horas del tema en profundidad, sin que nadie les corte. Bueno, yo les corto bastante, pero no de tiempo. Genial. 2 cosas, te pido respuesta telegráfica para acabar. ¿Alguien algún día de defensa se puso en contacto con vosotros para consultar algo? ¿No se puede contestar? Los militares tienen un problema todavía de relación de comunicación. Es decir, hay el cuartel de aquí, Cabo Noval, me agradece mucho un vídeo que hice en La Vega, que llegó a 20.000 visualizaciones en una semana. Es decir, ellos están contentísimos, pero no dan el salto digamos, a ver que en YouTube o en plataformas es una forma de difundir el legado histórico. Claro. Incluso a veces pueden poner pegas a algún militar, porque ellos tienen que pedir permisos para hablar. Entonces, algunos no hay problema y otros pueden tener problemas, porque hay todavía cierto rechazo a abrir a veces a todos los medios. Y yo creo que por el bien de la cultura de defensa, ¿no? Porque yo soy un proclive defensor de que si pacten
sic pacem para bellum, ¿no? Es decir, quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Sí. Es decir, mucha gente sueña en la fantasía de que vivimos en paz, pero lo que no se dan cuenta es que se vive en paz porque te tienen respeto. Es decir, es verdad que esto es un mensaje poco acorde al pensamiento a los de tiempos ahora, actuales. pero por desgracia... Completamente de acuerdo y para encima lo comparto. Y como última, ¿se puede vislumbrar un final del conflicto de Ucrania al corto plazo? Yo, como llevo diciendo ya mucho tiempo, yo creo que esto se va a alargar un año mínimo más, siempre que no haya una ruptura de frente muy clara en uno de los dos bandos. Es decir, que por algo uno de los dos bandos rompa el frente, por debilidad. Si no, se estancará la guerra, como estamos viendo, que llevan desde septiembre casi sin avances. Puede llegar a un estancamiento que al final, por un desgaste de los dos bandos, se lleve a un armisticio, un alto el fuego, parecido a Corea, Sí. y que sin un fin formal de la guerra se esté en paz. Pero eso lleva a un problema, que se puede levantar en cualquier momento las ampollas, ¿no? Y la otra opción es que por algo uno de los dos bandos rompa el frente, que es complejo, ¿eh? Ese frente está lleno de minas, está lleno de zonas de fuego artillero, y si uno de los dos frentes se rompe, el avance puede ser muy grande y llevaría a otra situación que también es peligrosa. Es decir, si es Ucrania la que pierde, claro, la población no querrá vivir en la zona rusa. Eso llevaría a un problema muy grande de inmigración hacia Europa. Y por otro lado, si son los ucranianos los que rompen el frente y entran en Crimea, por ejemplo, eso llevaría a un problema muy grande en Rusia, porque para Rusia no es lo mismo perder Zaporilla o perder Gerson, como perdió, o perder Melitopol o Mariupol, que Sebastopol. Que Sebastopol, en este caso. Pues Francisco García Campa, obetense, creador de Bellum Artis, uno de los canales de historia militar, pues con más miles de visitas de los que se pueden encontrar en la red. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por hablarnos también del libro de Cayo Mario, del tercer fundador de Roma, y animarte a ese nuevo libro que estás preparando. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y a todos los oyentes.